orientarnos que son muchos derechos personales, tanto como se le ocurra a la mente humana, ha dicho la doctrina, después que no sean contrarios a la moral, a la ley, a las buenas costumbres. Es un poco como un poder de configuración que tenemos, de tal manera que después que haya un acreedor, que haya, ay sí, es cierto, hay alguien que tiene el micrófono prendido, porfa, vamos a colaborarme y los ponen todos en silencio. Después que, ay, qué descanso, ya vieron. Ok, después que no sean contrario a la moral, a la ley y a las buenas costumbres, haya un acreedor, un deudor, una obligación de hacer o no hacer, tenemos como ese poder de darnos nuestro propio derecho. Hay un artículo que dice que el contrato es ley para las partes, obviamente es un artículo que más adelante ustedes van a poder degustar mejor en su clase de contratos, porque obviamente está en el marco de los contratos, ¿cierto? Pero efectivamente eso es totalmente permitido, ¿no? Es algo que nos es dable, que pactemos lo que a bien tengamos, después obviamente que cumpla con los requisitos y es que no sea contrario a la moral, a la ley, a las buenas costumbres, que no haya un consentimiento viciado, que haya una capacidad, ¿cierto? Son aspectos como clásicos de los contratos y en consecuencia para que puedan surgir las obligaciones. Entonces, en esa medida, pues, es que tenemos muchos más derechos personales que derechos reales. Y recuerden que la mayoría de ellos ni siquiera, es más, gran parte de lo que leímos en la clase pasada de los tipos de contrato, unilateral, gratuito, son temas que están en el libro de los contratos, ¿no? Así que recuerden tener paciencia que más adelante estas cosas las van a profundizar. Bueno, entonces, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Dijimos entonces que íbamos a hablar de mutuo, comodato, que fue lo otro que les dije, anticresi, ¿cierto? Les dije mutuo, comodato y anticresi. Mutuo y comodato son como primitos, ¿no? O sea, son familia, ambos son préstamos. Y arrendamiento. Y arrendamiento. El arrendamiento también. Perfecto, perfecto. Y arrendamiento que además es muy común, ¿no? O sea, es algo que vemos muy a diario. Ok, empecemos entonces. Vamos a empezar por arrendamiento, que es más fácil, que es más conocido, ¿cierto? O sea, el arrendamiento ya ustedes saben que está en el artículo 1973, ¿cierto? A ver si vamos más rapidito y yo les voy preguntando. Por ejemplo, ¿qué tipo es oneroso o es gratuito? Oneroso, profe. Es oneroso. Ok, evidentemente oneroso, es más, lo dice la norma, ¿cierto? Dice el arrendamiento es un contrato en que una de las dos partes, en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa y a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado. O sea, la norma dice que una de las dos partes tiene que pagar, lo que quiere decir que desde la norma podemos observar, ni siquiera concluir, sino observar, es simplemente algo de observación, que es un contrato oneroso, ¿cierto? No lo olviden, chicos, eso es de la esencia del arrendamiento. Arrendamiento sin canon de arrendamiento no es arrendamiento. Y mucho cuidado porque puede parecer posesión, porque la persona puede decir que tiene la cosa, que cree que es de ella, que ella no reconoce dominio ajeno, entonces puede pasar de la mera tenencia a posesión. Mientras que cuando la persona sabe que otro es el dueño de la cosa y que paga por esa cosa, efectivamente está reconociendo que otro es propietario. Entonces, aunque parezca mentira, lo que se están jugando es la posibilidad de que alguien pueda decirse poseedor y al cabo de un tiempo prescribir la cosa, ¿no? Ni siquiera por la intervención del título, de la que hablábamos en la clase pasada, sino por el hecho de que la gratuidad no permite que sea arrendamiento, entonces desvirtúa la mera tenencia en cabeza de la persona que tiene la cosa. Y podría pasarse a poseedor. Yo he visto muchos casos así en la práctica, nos llegan muchos a consultorios jurídicos, que hay una persona que le dio a cuidar a otra una habitación y esta persona le pagaba, pero no había un contrato, no había consignaciones, eran como cosas muy sin pruebas, ¿no?
Entonces, claro, el arrendatario, el dueño quiere demostrar que hay arrendamiento. Otra vez los micrófonos, porfa. El dueño quiere demostrar que hay arrendamiento. Entonces le dice a la parte, mira, ven, fírmame este contrato. No importa que no me hayas pagado, no importa que no me lo puedas probar, pero fírmame el contrato. Y obviamente la parte que nunca ha firmado contrato, que no tiene constancia de los pagos, dice más bien como yo no voy a firmar nada, ¿no? O sea, en el fondo lo que se están peleando es el hecho de quién tiene una prueba que le permita salir adelante en su pretensión. Entonces, obvio, el dueño quiere que le firmen un contrato y la persona que está ahí no quiere firmar ningún contrato. Entonces, en esa medida, a lo mejor la persona que está ahí se quiere hacer pasar como poseedor y obviamente el propietario quiere demostrar que no es un poseedor, sino un mero tenedor, razón por la cual el tiempo va a ser, no va a ser relevante, porque no se trata de los tiempos, se trata de las calidades durante el transcurso de tiempo, porque recuerden, el arrendatario puede tener 20 años, pero si está arrendado, ese tiempo no le cuenta para prescripción, porque ya leímos en la clase pasada que la prescripción es la tenencia de una cosa con ánimo de señor y dueño, perdón, es la adquisición de un derecho de una cosa ajena a través de la posesión durante un tiempo determinado. Y ahora sí, la posesión es la tenencia de la cosa con ánimo de señor y dueño. Entonces, no echen nunca de menos un requisito del contrato, porque aquí en el arrendamiento la onerosidad nos permite presumir que la persona reconoce que otra es propietario, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, es de la esencia de un arrendamiento que debe haber un canon. De ahí que yo les decía cuando hablábamos del alquiler de vientre, que sé que con ustedes lo discutimos mucho, que si no va a haber pago, por ejemplo, en aquellos países donde es algo altruista, filantrópico, entre mamá e hijas, etcétera, obviamente no se puede llamar arrendamiento. Recuerden esta idea de llamar las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, si no va a haber pago, le tendríamos que poner otro nombre que le haga el quite, o sea, que le salga el paso al arrendamiento, porque el arrendamiento sí necesita un pago, por lo menos en Colombia. Y obviamente tendríamos que legislar en Colombia, ¿no? La norma dice, fíjense que lo que se va a conceder es el goce de una cosa o ejecutar una obra o prestar un servicio. Para los críticos de la teoría del arrendamiento, recuerden que cosa en el Código Civil es bien, ¿no? Y que conceder el goce de un bien en este caso es complicado porque se supone que las partes del cuerpo humano no pueden entrar a comercialización, pero también podría ser para prestar un servicio. El servicio es prácticamente incubar al bebé en mi vientre y posteriormente devolverlo, ¿no? Entonces ya ahí sí tendríamos que mirar, por lo menos a la luz de la legislación colombiana, que teniendo en cuenta que el arrendamiento de vientre no está prohibido, no está permitido, expresamente, yo podría bajo la teoría de que los derechos personales son enunciativos y que tiene que haber un acreedor, un deudor, una obligación de dar, hacer o no hacer como una modalidad de un nuevo contrato que sería el arrendamiento de vientre, para los que en algún momento podríamos ser gustosos de que el arrendamiento de vientre en efecto se legisle. Me imagino que han tenido la ocasión de analizar ese proyecto de Código Civil que rueda por ahí, y en efecto se está tratando de incluir el arrendamiento de vientre, ¿cierto? Entonces, pues claro, obedece a las lógicas de los que hemos venido hablando acá, que en la medida en que se expide un nuevo Código Civil debe quedar actualizado, y para que quede actualizado debe incluir todas estas cosas que hemos discutido pues en este curso, ¿no? Bueno, entonces miren todo lo que hemos dicho teniendo en cuenta el análisis que podemos hacer sobre la onerosidad en el contrato de arrendamiento. Entonces, oneroso es bilateral o unilateral, evidentemente bilateral. La norma dice que bilateral. La norma dice que las dos partes se obligan recíprocamente. Es más, nos dicen en qué consiste la obligación. La una, conceder el goce de una cosa, y la otra, pagar por ella. Yo le arriendo a Talía Rodríguez mi casa, Talía me paga, yo soy la acreedora del canon, Talía es la deudora del canon, pero a su vez yo le debo conceder el goce a Talía, entonces Talía es la acreedora del goce de la cosa y Vanina Moadí es la deudora del goce de la cosa, ¿no? Dependiendo de la obligación, sabemos quién es el acreedor y quién es el deudor. Aquí, sin duda, yo soy acreedora y soy deudora, y Talía es acreedora y deudora, ¿cierto? Aunque puede ser que lo de Talía sea una obligación de pagar, o sea, de dar, mientras que la mía sea una obligación de hacer, no la obligación, eso lo van a ver en obligaciones. Obligación
hacer o no hacer. A nosotros ahorita no nos interesa eso, lo importante es que siempre haya una prestación de dar, hacer o no hacer, ¿cierto? Ok, el arrendamiento lo van a tener que ver en contratos, entre otras cosas, porque es un contrato muy común, muy cotidiano. Prácticamente aquí tenemos algo básico en el Código Civil, pero lo más actualizado es la Ley 820 del 2003, que nos habla de arrendamiento de vivienda urbana, que obviamente es una ley, fíjense el fenómeno que analizamos el primer día de clase, es una ley más nueva, que se aparta del Código Civil y obviamente es más actualizada que lo que nos dice el Código Civil. Lo básico del arrendamiento está aquí, pero lo más actualizado y lo específico obviamente está en la ley 820 del 2003 en materia de vivienda urbana, ¿no? Los arrendamientos de locales comerciales tienen una ley, miércoles, no sé por qué, para todos se le entrecorta o solo es Estefanía. Se está entrecortando para todos. Yo le escucho. Pero poquito. Poquito. Bueno, listo. Ok, entonces me avisan. Entonces, los arrendamientos de locales comerciales, no sé si lo han visto, tienen unas leyes diferentes que están en el Código de Comercio. Ellos tienen unas protecciones totalmente diferentes. Ya ustedes van a ver comercial y también lo van a ver allá, ¿cierto? Entonces, creo que con eso es suficiente. Ah, bueno, ¿sobre qué tipo de bien recae el arrendamiento? Bien Inmuebles. Muebles y inmuebles. Muebles e inmuebles. Pueden ser ambos, ¿no? Yo recuerdo que una vez alguien me decía que no, doctora, de muebles no, yo claro que no se consuman. Claro que sí, cuando usted arrienda una moto acuática, cuando arrienda un carro, cuando arrienda una bicicleta, claro que sí, lo que pasa es que tienen que estar pendientes que eso es arrendamiento, ¿cierto? Entonces, sí se pueden arrendar cosas muebles e inmuebles y la norma habla de una cosa. Entonces, fíjense, bilateral, oneroso, y sobre bienes muebles y sobre bienes inmuebles. Están recortando, ¿no? Ok. Profe, están recortando. Vale, y no sé por qué, y sería personal. Vamos a quitarme el micrófono para ver. ¿Y ahora? ¿Mejor? Sí, ya está mejor. Mejor, bueno, listo, vamos sin micrófono hoy. Entonces, ¿Podría repetir lo que dijo? claro, el resumen es, entonces el arrendamiento es un contrato bilateral, oneroso, de mera tenencia y que recae sobre bienes muebles y sobre bienes muebles. Lo tenga es titular de un derecho personal. Miren qué interesante, entonces ahora podemos mirar, Vanina es la dueña de la casa, se la dan usufructo a Landín Martínez. Vanina es titular de un derecho real, Landín Martínez titular de un derecho real y Landín le arrienda el bien, porque ella lo puede hacer porque es usufructuaria, a Sandra Sierra, entonces Sandra Sierra es titular de derecho personal sobre, o sea, en un derecho personal. En la explicación. Anda, pero ¿qué será? No sé por qué. Parece que es el internet, no es el audio. ¿Será mi internet? Bueno, ahora... Es intermitente. Ahora está perfecto. Ya, profe, ya. Entonces, Doctora, vuelve y juega. Otra vez está entrecortando. como un saboteo entonces, porque ya me quité el micrófono, ya estoy cerca del internet, no sé, nada, no ha mejorado. Sí, ahora sí, sino que... O sea, Muy bien. Son como unos cólicos que le está dando al internet. doctora, lo que... Lo que pasa es que a veces se escucha bien y de repente se empieza a entrecortar y así pasa sucesivamente. Qué mala cosa, porque debe ser horrible. Y avancemos porque hay que aprovechar cuando no esté dando cólico, así que avancemos. Profe, yo quería comentar algo al respecto. Sí. Que yo encontré que en la parte de contrato de arrendamiento, que los contratos no deben ser autenticados, pero que se recomienda hacerlo para efectos probatorios.
Ok, vale, gracias Sergio. Yo no me he metido con el perfeccionamiento del contrato, pero ya que Sergio lo dijo, vamos a mirarlo. Vamos a enseñarles algo. Los contratos, la clase pasada leímos el artículo 1495, que nos habla de leímos el artículo 1496 que nos habla de unilateral o bilateral, leímos el 1497 que nos habla de oneroso gratuito y leí el 1501 que habla de los requisitos de la esencia del contrato para mostrarles que si un contrato no tenía lo esencial, podía mutar en otro contrato. Bueno, el artículo 1500, que es el anterior al 1501, nos habla de los tipos de contratos desde su perfeccionamiento. Es bueno que ya vayamos introduciéndonos al tema porque igual es un tema que debemos mirar aquí y tiene relación con lo que Sergio dice. Entonces, en 1500 dice, el contrato es real cuando para que sea perfecto es necesario la tradición de la cosa a la que se refiere. Es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ella no produce efecto alguno. Y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Se les regaló esa otra clasificación de los contratos, pero viendo a la de Doctora, no se le entiende bien. Profe. Sí. Se le está volviendo a entrecortar. Claro. Espérenme un momentico. Bueno, y ahora mejoró. Ahora, chicos. Sí, mejoró. Sí, doctora, ahora mismo está bien. Si después de esto no, es porque es el internet, porque estoy pegada al router, ¿no? Entonces, que sea nuestro... Sí, ok, me dicen acá que es que está como fluctuante acá en el edificio. Bueno. Doctora, una recomendación para futuras clases. A mí me pasaba mucho y yo lo que hice es que me conecté con cable directamente. Sí. Y eso me solucionó el problema en un 99%. Pero, Cristian, de hecho ya lo intenté y el cable pasa por todo el apartamento y es verdad que de todo, pero es cierto. Cualquier cosa me avisan y hacemos eso, me esperan unos momenticos y busco el cable que no me gusta verlo, pero es cierto que eso mejora, es verdad. Y también la imagen, no se congela uno tanto, no se pixela tanto. Es cierto, Cristian. Bueno, vamos a intentar así, si no, probamos con eso. Bueno, entonces les decía que voy a retomar, desde el perfeccionamiento, fíjense qué interesante. En la clase pasada vimos los que son contratos, la mayoría de las veces, es o una no puede ser. Bueno, entonces... El cable. Entonces, pero me busco el cable. Permítame uno. Sí, exacto. Es que uno que cambia de computador. Y denme y yo hago todo eso. En 5 minuticos vuelvo a entrar. ¿Listo? Listo, profe. Listo, doctora. Así pierdo yo más tiempo repitiendo cada vez que ustedes me dicen. Además, pierdo el hilo. Listo, ok. Bueno, chao. Quien quiera anotó lo que ella dijo de contrato, que me haga el favor y me lo repita, porque ella había dicho en el inicio. ¿Cuál de las tantas cosas que dije? Lo último, que estaba hablando como unas cuantas características, es que... Les decía que dependiendo a la forma de perfeccionarse el contrato, es la palabra, dependiendo de la forma de perfeccionarse el contrato, también los contratos tienen nombre. El artículo 1500, son 3, real, gracias, solemne y consensual, real, solemne y consensual. Entonces dice el artículo 1500, el contrato es real cuando para que sea perfecto es necesario la tradición de la cosa a la que se refiere. Es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas solemnidades especiales,
de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil. Y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Y esto es muy importante para las clases para las clases que vienen más adelante de título y modo. Lo que Sergio nos decía, que fue el que me hizo desviarme para allá, es que el código, o sea, en materia de arrendamiento el código no dice cómo se perfecciona. De ahí que cuando el código no diga cómo se perfecciona, es porque es consensual, o sea, que el solo consentimiento perfecciona el contrato. Entonces, ese es como el más fácil, ¿no? De los tres tipos de perfeccionamiento, ese es el más fácil, porque fíjense, uno es con el solo acuerdo suficiente, el otro es que se necesitan unas solemnidades y el otro es cuando se necesita la tradición de la cosa. Entonces, el arrendamiento, usted puede llegar a un acuerdo y ya el arrendamiento existe. Puede ser verbal, puede ser por escrito, puede ser por escritura pública, puede ser por una forma Minerva, puede ser por un escrito que usted haga. O sea, he dicho desde lo menos que es verbal hasta lo máximo que es por escritura pública. ¿Por qué yo puedo escoger? Porque la norma no me dice. Cuando la norma no me diga es porque yo tengo la libertad de escoger lo que yo quiera. Ahora, lo que Sergio dice, y es muy importante, es la prueba, ¿no? O sea, cuando el código nos permita que algo sea fácil, por así decirlo, cuando el código me dice como, mira, tú puedes hacerlo como tú quieras, yo lo puedo hacer como yo quiera, pero después el problema es la prueba del contrato, ¿no? Sobre todo, chicos, porque yo, por ejemplo, no voy a sacar a alguien de una casa, yo no le voy a decir a un juez que hay un incumplimiento de contrato de arrendamiento cuando yo ni siquiera le puedo comprobar que hay un arrendamiento. Entonces, obviamente yo tengo que empezar por el principio, y el principio es probar que existió un contrato. Y si usted no tiene nada, no tiene un papel, no tiene un documento, obviamente le va a tocar demostrar que fue verbal. Entonces, tenemos que acudir a los diferentes modos de prueba y resulta que ahí viene el problema. Entonces, lo que podemos concluir los abogados es que si tenemos la prueba es mucho mejor, ¿no? Porque recuerden este famoso adagio de que lo que no se prueba no existe. Entonces, ya yo decido, como a mí me la dan libertad, ya yo decido si yo hago una escritura pública, que no es necesario, van a tener que pagar, va a ser más solemne, o yo hago un documento privado, que es lo que hacen algunos, y lo autentican notaría, que obviamente es que un notario de fe pública de que esa es su firma, de tal manera que mañana la persona no venga a decir, esa no es mi firma, me falsificó la firma, o sea, tratar de que haya menos problemas, ¿cierto? Entonces, cuando el contrato es consensual, créanme que es lo más fácil que hay, ¿cierto? Ya cuando es solemne, ya yo tengo que aprenderme cuáles son las solemnidades. Por ejemplo, el matrimonio es un contrato solemne, tiene una serie de solemnidades para que pueda surgir a la vida pública. Lo mismo que el testamento también es un negocio jurídico solemne, muy solemne en Colombia. Reales son aquellos que necesitan la tradición, como por ejemplo la prenda, hay que entregar la cosa, recuerden, ¿no? Sin la entrega no hay perfeccionamiento del contrato. Entonces, bueno, aunque la prenda también es un derecho real, pero recuerden que siempre es accesorio a un préstamo. Entonces, en esa medida, tenemos que hablar de que es derecho real y es derecho personal al tiempo. Entonces, por lo pronto, vamos analizando que el arrendamiento es personal, que es consensual y que es suficiente el acuerdo de las partes. Entonces, ya Sergio queda en la libertad de cómo plasma ese acuerdo. Y recordemos, los abogados, entre más podemos probar lo que decimos, pues mucho mejor. Así que los abogados aconsejamos que haya un contrato por escrito, ¿ok? Bueno, hecha esa aclaración, vamos entonces para el mutuo, por favor, porque estamos atrasaditos, dado estas cosas técnicas. Entonces vámonos para el mutuo y comodato. Vamos a empezar primero por mutuo para que después podamos entender el comodato. El mutuo está en el artículo 2000, no mentira, empecemos por el comodato mejor, por el artículo 2200, ¿cierto? Les voy preguntando, ¿es gratuito o oneroso? Gratuito. Y lo dice perfecto, y el código lo dice claramente, o sea, no tenemos ni siquiera que intuirlo, sino leerlo. El mismo artículo 200 lo dice. El mismo artículo lo dice, perfecto. Este nos hace la tarea fácil, ¿cierto? Nos dice, ¿es sobre muebles o sobre inmuebles? Los dos. Sobre los dos. Y la norma lo aclara. ¿Es bilateral o unilateral? Doctora, es unilateral, pero... Porque es lateral. Creo que Gerardo fue el que mejor se le escuchó. A ver, Gerardo.
Gerardo. Doctora, es unilateral, pero tiene excepciones en bilateral. Puede ser bilateral en ocasiones. Y lo especifica en un artículo que yo vi, que investigué, que era el 2216 y el 2227. Exactamente. Entonces vamos a decir, perfecto, que normalmente es unilateral, pero podría excepcionalmente, o sea, la excepción es que puede ser bilateral. Entonces vamos a mirar en qué consiste. Primero, un préstamo de uso, ojo con las palabras. Chicos, hay un micrófono prendido, porfa, colabórenme. Hay unas palabras que son básicas para referirnos a ellos, que es un préstamo de uso. A diferencia del comodato, que es del mutuo, que es un préstamo de consumo. Eso es muy importante para lo que voy a explicar hoy, que sé que podría tener algún tipo de dificultad. Entonces, mucha atención con eso. Esto es un préstamo de uso, es un contrato en que una de las partes le entrega a la otra gratuitamente un bien mueble o raíz, ahí está, es gratuito sobre muebles o inmuebles. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que haga uso de ella con cargo de restituir la misma especie después de terminar su uso. Entonces, yo le voy a decir, Sergio, yo le voy a dar mi casa para que usted la use y después me la devuelve, ¿cierto? Sergio, yo le voy a dar mi carro para que lo use y después me lo devuelve. Eso es un comodato. Yo le voy a dar mi código para que estudie y después me lo devuelva. Lo que ustedes llaman un préstamo, obviamente se llama préstamo, pero es un préstamo de uso y si le ponemos un nombre más específico se llama entonces comodato, ¿cierto? Este contrato yo le veo una gran utilidad, por ejemplo, en los casos en los que yo me quiero ir para Suiza, como en la clase pasada, y no quiero que haya riesgo de que la persona me vaya a prescribir el bien, o sea, que la persona sepa que yo soy la dueña y que me lo debe devolver por mucho tiempo que pase, yo se lo voy a dar en comodato en 20 años, pero que no me pague, porque si me paga por eso, entonces se llamaría arrendamiento, pero en realidad yo no quiero que me pague, yo quiero que se quede ahí, que me hagan favor de cuidármelo y de paso que yo le hago un favor a ella porque ella me lo está cuidando, entonces ella me lo cuida, yo la dejo vivir ahí. Lo que pasa es que yo le digo a mis estudiantes medio en broma, medio en serio, que el contrato de cuidado no existe, ¿no? Entonces yo no le voy a decir, mira, cuídame esto, sino que yo le digo, mira, vive ahí, yo te lo presto, úsalo, efectivamente me le echas un ojito, como decimos por aquí, ¿cierto? Me lo cuides de tal manera que no llegue un invasor, no se meta nada ahí, y yo me voy a pasear por 20 años al mundo, cuando yo regrese, por favor, me lo devuelve. Y tranquilo, no me tienes que pagar nada. Entonces, eso, por ejemplo, sería un comodato. Si ese comodato queda por escrito, que es lo que Sergio en su intervención nos sugiere, y es que podamos probarlo, efectivamente yo voy a tener la tranquilidad de que el comodatario, ojo cómo se llaman las partes, comodante y comodatario, comodante Vanina Moadie, comodatario Sergio, llegado la fecha de terminación del comodato me tiene que devolver el bien. Si yo le digo, Sergio, le voy a prestar este código para que estudie para el examen final de derechos reales vespertino y después del examen final usted me lo devuelve, entonces ahí dijimos que Sergio lo utiliza, está prestado y posteriormente me lo va a devolver. Y es gratuito. Algunos lo confunden, por ejemplo, con la donación. Claro, si alguien llega tarde a la clase y ve que yo le estoy entregando el código a Sergio y que Sergio no me pagó nada, alguien podría decir, ay, la doctora le donó el código a Sergio, pero también alguien que sí está pendiente diría, no, pero un momento, si Sergio lo tiene que devolver, no es donación, si Sergio lo tiene que devolver es comodato, mientras que si no lo tiene que devolver, ya que no va a pagar, la doctora Vanina se lo está donando o se lo está regalando, ¿sí vieron? Entonces es muy importante que tengamos claro a título de qué, y por eso se llama título, a título de qué le di el código a Sergio, a título de qué le di la casa a Sergio, de tal manera que podamos saber que aunque la donación y el comodato son gratuitos y ambos aplican sobre bienes muebles o inmuebles y ambos son contratos, la diferencia es que en uno Sergio se va a volver dueño y no me lo va a devolver y en otro solo se lo estoy prestando y me lo va a devolver. Miren las diferencias, ¿cierto? Tiene muchas similitudes con la donación, pero en realidad hay una cosa que no los distingue. A eso es a lo que tenemos que hacer uso para cuando todo se parezca, pero tengamos que ser precisos con la naturaleza jurídica de algo. Y además, estoy diciendo que como es de mera tenencia, porque él reconoce que yo soy la dueña, yo me voy a poder ir a pasear tranquila y si yo puedo demostrar que Sergio es mi comodatario, Sergio no va a poder decir que prescribió la cosa con ánimo de señor y dueño y que en consecuencia él es el dueño pasado
los 10 años. No va a poder ser, ¿cierto? Entonces, este contrato sirve mucho para eso. Si usted le quiere prestar algo a alguien y que no haya riesgo, este es su contrato, ¿cierto? Pero eso sí, tenga la prueba, porque como yo me vaya y haga ese contrato verbal con Sergio, cosa que se puede porque el código no me dice que es solemne, el problema es que más adelante Sergio me puede decir que eso no era así, que él no entendió eso, que él entendió que era que yo se lo estaba regalando, o él se le volcó el ánimo de mera tenencia a poseedor. Entonces tendríamos que tener cuidado sobre todo con la prueba del contrato, ¿cierto? Entonces, normalmente, ¿qué tiene que hacer el comodante? ¿Qué tiene que hacer el comodatario? Conservar la cosa, dice aquí, para que me la pueda devolver, porque él me la tiene que devolver. Entonces, ahí están las responsabilidades del comodatario, que la cuide, que la conserve, que no le pase nada, para que llegado el momento, él me la deba restituir. Eso es lo normal. Entonces, claro, ¿qué me exige Sergio a mí? O sea, ¿qué obligaciones tengo yo con Sergio? Ninguna. Es que él debe dar gracias que yo le voy a prestar mi código, que le voy a prestar mi casa y que le voy a prestar mi carro. Entonces, yo inicialmente no tengo una obligación con Sergio. Sergio tiene una obligación conmigo. Hay estudiantes que me han dicho, doctora, pero usted está obligada a darle la cosa. Y yo le digo, no, señor, si yo no quiero, no se la presto. O sea, eso es algo que tiene que surgir de mi consentimiento. Una vez yo la preste y una vez yo le entregue el bien, entonces Sergio es el que tiene la obligación de cuidarlo para posteriormente devolvérmelo. Pero yo inicialmente no tengo ninguna obligación con Sergio. ¿Listo? ¿Talía? Encontré algo en una sentencia de la Sala Civil de Corte que se relaciona con lo que usted estaba diciendo. La pregunta es que si el comodatario tiene derecho a exigirle al comodante que le pague por las obras que él realice mientras esté disfrutando de la cosa. Y pues en la sentencia dicen que no se admite, no hay derecho, porque tras que se le están dando de manera completamente gratuita, no es justo imponerle una carga más al comodante cuando él es quien va a disfrutar de esas obras realizadas. Así es, de todas maneras, chicos, miren que sí, el artículo 1216 y el artículo 1217, el artículo 1216 y 1217 habla de unos casos en los que podría ser bilateral. Vamos a leerlo. Dice 1216. El comodante es obligado a indemnizar al comodatario, o sea, a Sergio, de las expensas que sin su previa noticia haya hecho para la conservación de la cosa bajo las condiciones siguientes. Si las expensas no han sido de las ordinarias de conservación, como la de alimentar el caballo, miren los ejemplos, si han sido necesarias y urgentes de manera que no haya sido posible consultar al comodante y se presuma fundadamente que teniendo la cosa en su poder, no hubiera podido dejar de hacerla. Entonces la norma lo que dice es, si Sergio hizo esas expensas, esos gastos para conservar la cosa con esos gastos cumple con esos requisitos, Vanina, que es el comodante, sí está obligado a indemnizar al comodatario. Entonces, en ese caso sí surge una obligación de mí para con Sergio, pero eso es excepcional. Digamos que normalmente el comodatario dice, ay, no, venga usted a hacer sus expensas, ya, pero supongamos que Sergio es muy responsable, que pasa esa circunstancia, entonces, claro, yo no puedo decirle a Sergio que me devuelva la cosa y yo no pagarle lo que él invirtió en ella, porque, claro, la dueña soy yo soy la que al final me voy a quedar con el bien. O sea, la norma dice que él me puede pedir la indemnización y yo estoy obligada a hacerlo. Ahí surgiría extraordinariamente una obligación del comodante, que es Vanina Moadie, que es la que da comodante, con el comodatario, que es el que recibe, ¿cierto? También dice el 2002-17, dice, el comodante es obligado a indemnizar al comodatario de los perjuicios que le haya ocasionado la mala calidad o condición del objeto prestado, con tal que la mala calidad o condición reúna 3 circunstancias: que haya sido de tal naturaleza que probablemente hubiese de ocasionar los perjuicios, que haya sido conocida y no declarada por el comodante, que el comodatario no haya podido con mediano cuidado conocerla o precaver los perjuicios. ¿Sí? Entonces, ya son cositas excepcionales en las que el código dice, bueno, también es verdad que él no sabía eso, no lo podía precaver, no lo podía mirar,
supongamos que él, ya que era el comodatario, hizo, por ejemplo, un contrato y eso también le ocasionó algunas pérdidas, entonces obviamente eso se me podría eventualmente cobrar, ¿cierto? Entonces, excepcionalmente el comodato puede ser bilateral, pero la regla general es que sea unilateral. Ahora, hay estudiantes que me han preguntado, doctora, ¿cuánto tiempo dura? O sea, ¿cuál es la duración de este contrato? Normalmente es lo que las partes pacten, ¿no? Y generalmente tiene que ver con el uso de la cosa. Fíjense que yo dije hasta que estudie para el examen final y después me lo devuelva, lo que quiere decir que no le puse tiempo. Pero si el examen final es el 30 de julio, entonces me lo tendrá que devolver desde el 31 de julio, ¿cierto? Si es para que lleve, para que el carro lo use y lo ponga a consideración de la cumbre de presidentes que hay en el 2021, pues una vez acabe la cumbre me lo tendrá que devolver. De todas maneras, el artículo 2219 trae una figura que me parece interesante que la escuchen porque se usa mucho y es el comodato precario. El comodato, dice el artículo 2219, que el comodato toma el título de precario si el comodante se reserva la facultad de pedir la cosa prestada en cualquier momento. ¿Ok? Esto es muy bueno, ¿saben por qué? Porque a diferencia, por ejemplo, fíjense, si yo le hubiera dado a Sergio mi carro o mi casa en uso o en habitación, que son derechos reales, yo lo tengo que respetar por el tiempo que yo haya puesto en la escritura, recuerden. Mientras que si se lo doy en comodato y además es precario, yo se lo presto, pero en cualquier momento, como yo soy la dueña, yo lo necesito, yo se lo puedo quitar. Entonces, fíjense cómo, entre otras cosas, les hago esta comparación para que vayan comparando, porque yo sé que hay estudiantes que me han dicho, doctora, pero el comodato se parece al uso. Claro, de hecho se llama préstamo de uso, pero recuerden que el uso es solo sobre muebles, además es un derecho real, es con título y modo, da persecución y preferencia, todo el mundo lo tiene que respetar, mientras que aquí el comodato de muebles o de inmuebles es gratuito, es personal, no tiene que respetarlo todo el mundo y además yo puedo pedir la cosa cuando quiera. Entonces, sí tiene cosas que se parecen, pero también tiene cosas que los diferencian. Sí, sin duda. Para Sergio sería mejor que le diera el uso y la habitación, pero para mí es mejor que le dé el comodato, ¿cierto? Porque en efecto yo como comodante tengo unos derechos que no voy a tener como titular de la nuda propiedad si le doy a él el uso y la habitación. Entonces, chicos, a estas alturas ya usted debe ir teniendo la habilidad de comparar qué le conviene más y de qué va a echar mano, si de un derecho real o un derecho personal, porque obviamente tienen cosas que las distingan. A propósito de la retención, porque hemos hablado de la retención, ¿cierto? Como uno de los dos derechos reales que han metido en la doctrina, miren que aquí hay retención. Yo les dije que la retención es solo cuando dice la ley. Les puse el ejemplo de la posesión el año pasado, en la clase pasada, cuando voy a devolver el bien que estoy poseyendo porque el propietario vino y me lo quitó, ¿cierto? Me lo reivindicó, y si yo le hice mejoras, él me tiene que dar mis mejoras, si no yo lo retengo. Y aquí hay otra retención. El 2018 dice, el comodatario podrá retener la cosa prestada mientras no se efectúa la indemnización de que trata los dos artículos precedentes, salvo que el comodatante caucione el pago de la cantidad en la que se le condenare. Siempre la retención va a usarse en Colombia como una garantía de pago. Entonces, claro, recuerden el caso, extraordinariamente yo tengo que indemnizar a Sergio. Entonces la norma dice, ya que Vanina tiene que indemnizar a Sergio, una forma de garantizar que le pague es que Sergio diga que se va a quedar con el bien hasta que le pague, o sea, para garantizar el pago. Ojo aquí con la intervención del título. Sergio no ha cambiado de mero tenedor a poseedor. Sergio ha pasado de mero tenedor a retenedor. Miren qué interesante, porque va a retener la cosa, pero va a retener la cosa sabiendo que yo soy la propietaria. Simplemente que hasta que yo no le pague, él no me va a devolver el bien. O sea, miren que vamos conociendo más figuras, el tenedor y ahora el retenedor. Y el retenedor puede ser una persona que es titular de un derecho real o titular de un derecho personal, pero que va a retener hasta tanto no se le asegure el pago de una obligación. ¿Se parece a hipoteca? Bueno, perdón. Hipoteca también para garantizar el pago, pero la hipoteca es real y ese fue el objetivo de la hipoteca. Mientras que acá no fue el objetivo. Acá el objetivo era darle en comodato. Acá el objetivo era en comodato, pero ante el no pago de la obligación, él va a poder retener. En el usufructo también. Cuando yo no pago las indemnizaciones que debo, el usufructuario puede retener. Entonces, miren qué interesante. Usufructuario titular de derecho real, pero que retiene. Y aquí tenemos
comodatario titular de derecho personal, pero que retiene. Lo que necesitamos para la retención es que el código nos diga que podamos retener, para que estemos facultados, para que no estemos haciendo nada arbitrariamente. Y tenemos que ser observadores de cuando el código nos dice, yo les estoy dando una ayuda. La ayuda es que generalmente vamos a poder retener cuando somos titulares de, cuando el código quiere que se nos garantice el pago de una obligación con un bien que tenemos que sabemos que es de otro. ¿Listo? Ok, ahora sí las preguntas. Profe, yo tengo una pregunta. En el Profe, caso, Perdón, Valeria, deje que Sergio primero, que tomó primero la palabra. Sí. profe, en Sergio. el caso, sí, en el caso del artículo 2219, donde habla sobre el comodato precario, por ejemplo, si en la caso de, yo sé que usted habla sobre que en caso de eso se hace una restitución en el momento que el comodante lo quiera, pero usted sabe que en la parte de las restituciones como tal, término del comodato, usted sabe que hay ciertos puntos o ciertos tres casos. Y en el caso, por ejemplo, que es para un servicio particular que no pueda diferirse o suspenderse, ¿cómo se hace ahí? ¿Cómo si no le entiendo? Por ejemplo, profe, en el 2205, la parte que si muere el comodatario, dice, a menos que la cosa haya sido prestada para un servicio particular que no pueda diferirse o suspenderse. Pero si yo he hecho un comodato precario, en el cual el comodante puede solicitar lo que ha sido prestado en cualquier momento, entonces no iría en contra de esa parte, pues que yo estoy enredando conceptos. No, lo que pasa es que el comodato precario es para eso, o sea, por eso es precario, o sea, precario es como mientras tanto, un ratico, transitorio, ¿cierto? Entonces, yo lo que aconsejo es que más bien, si usted sabe que es para el uso determinado de una cosa que dure un tiempo determinado, más bien no parte precario, pero es que el comodatario no está en otra posición, es que es gratis, es prestado, o sea, casi que no les darle como exigir más nada, justamente por la gratuidad. Recuerden lo que les decía de la gratuidad. De todas maneras, vamos a repasar el 2205, que me parece interesante de mirarlo. Dice, el comodatario es obligado a restituir la cosa prestada en el tiempo convenido o a falta de convención después del uso para el que haya sido prestada. O sea, la primera opción es el tiempo, 5, 2, 3, 4 años. O que a falta de convención, o sea, si no acordamos nada, el uso. Entonces, el uso era para estudiar el examen, el uso era para transportar a los presidentes, entonces entendemos que es después. Pero dice, mucho cuidado, pero podrá exigirse la restitución aún antes del tiempo estipulado. O sea, yo le pude haber dicho mucho a Sergio que 5 años, pero la norma dice, pero se puede antes de los 5 años, primero si muere el comodatario, a menos que la cosa haya sido prestada para un servicio particular que no pueda diferirse o suspenderse. Pero aquí que murió el comodatario. Entonces, claro, si se muere el titular del derecho, que es el comodatario, deberían devolverlo, aunque no hayan llegado los 5 años. Eso no se va a heredar a su heredero, a menos que la cosa haya sido prestada para un servicio particular que no pueda suspenderse. Esa sería la excepción. Pero ojo, ese no era precario, ese se pactó por un tiempo. Ahí es Sergio, por eso retomo el artículo para que vea la diferencia. O sea, perdón, sí, fue Sergio. Entonces, ese fue por un tiempo, pero lastimosamente antes del tiempo se murió la persona. Entonces dice la norma, tendrá que devolver antes, pero hay una excepción. El problema es que la cosa haya sido prestada para un servicio particular. Entendemos aquí sí que el servicio lo va a prestar, por ejemplo, los herederos de la persona, o bueno, quien vaya a prestar el servicio, pero ya sí dependemos del servicio, ¿no? Si sobreviene al comodatante una necesidad imprevista y urgente, tiene lógica. O sea, Sergio, qué pena, es mi carro, fue por 5 años, pero es que tengo una necesidad imprevista, yo no pensé que mi carro, el mío, se iba a dañar, es urgente porque yo no me voy a quedar sin carro, yo no voy a comprar un nuevo carro, así que qué pena, devuélveme el mío. Miren que tiene lógica. O si se ha terminado o no tiene lugar el servicio por el cual se ha prestado la cosa. Entonces, la excepción sería que a pesar de haber pactado un tiempo, haya muerto el comodatario y además la cosa haya sido prestada para un servicio particular. Esas son las normas que a ustedes les gustan. Esa es la exención de la exención de la exención. Si ven que ustedes son los que las encuentran. Después dicen que yo recuerdo que un estudiante dijo, a la doctora Vanina le fascinan las exenciones. Y yo dije, no señor, es que yo tengo unos estudiantes que le fascinan las exenciones. O sea, me hacen leer la exención de la exención de la exención. Ahora, el precario, mucho cuidado, él nace así, con la facultad de pedir la cosa prestada en cualquier tiempo. O sea, este artículo 2219 es totalmente opuesto
al artículo 2205. Aquí no hay un tiempo convenido y no depende del uso. Es cuando yo diga, Sergio, yo te presto mi código, pero cuando yo te digo que me lo devuelves, me lo tienes que devolver. Si te sirve, bien. Si no, búscate otro que te preste el código. Porque recuerden, yo no estoy obligada a prestar el código. Entonces yo pongo mis condiciones. Y hay gente que lo hace porque dice, yo lo he puesto, pero yo tampoco voy a ser bobo de tener que comprar un código. Yo voy a poner un ejemplo, Sergio. Mire, qué pena. Yo le dije que hasta el final del periodo, cuando hiciéramos el examen final. Pero mañana tengo un examen que me van a evaluar porque voy a aspirar a ser juez de la República. Me adelantaron el examen y yo no sé estudiar sino con mi código. Así que qué pena, Sergio, me tiene que devolver mi código. Ahí está. ¿Sí vieron el caso? Y después dice, se entiende precario, dice el 2200, o sea, además me va a decir cuándo se entiende precario cuando no se presta la cosa para un servicio particular ni se fija tiempo alguno para su restitución. Ya sería el caso de que si yo no digo nada de nada y no es un tiempo, no es un servicio particular, ni he fijado un tiempo, es porque se entendió que es precario. Normalmente los precarios son verbales, Sergio, y siempre en lo verbal va a haber un problema, porque no tenemos forma de probar por cuánto tiempo fue. Entonces, por eso la norma dice, bueno, entonces se presume que fue precario, ya, constituye también precaria la tenencia de una cosa ajena sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño. O sea, yo no hubo ningún contrato, pero la verdad es que yo era la dueña y yo dejé que él lo usara. Entonces, algunos dicen, bueno, se entiende que él era el dueño y que se lo prestó prácticamente, ¿cierto? Pero eso se entiende. Créanme que en el Código Civil son totalmente peligrosos, es la palabra, peligroso. Yo siempre recuerdo el adagio de nuestros mayores que dicen, en la confianza está el peligro, ¿cierto? Y es cierto, usted se va para Suiza y le deja la casa a su hermano, que a su hermano se la cuide, ¿cierto? Ay, porque es mi hermano, yo no lo voy a poner a firmar nada para hacerle el favor, para que se quede ahí en la casa, o sea, para ayudarnos, así dice la gente, y que tú me ayudas y yo te ayudo, ¿cierto? Pero resulta que en Suiza usted conoce el amor de su vida, lo retiene allá por 5 años casi que voluntariamente, o sea, no es retención, usted se está gozando los 5 años allá, 5 más 1, 6, cuando viene, su hermano se encontró una persona que le habló al oído y le dijo que tú eres tonto, no firmaste nada. No, oye, no, esa era mi hermana, esa es mala. No, hombre, nada, mete tu demanda de prescripción, tú di que tú tenías esa cosa con ánimo de señor y dueño. Vanina no va a poder demostrar lo contrario, no te puso a firmar nada. Entonces, fíjense, chicos, ¿saben qué? La mayoría de los litigios de prescripción son entre familias. Vean los letreros para que vean. Recuerden que en las prescripciones está la obligación de los letreros. Y usted ve Anaya Pereira contra Juan Anaya Pereira. Entonces uno dice, ay caramba, estos son familias. Y yo les digo una cosa, no hay nada peor que litigios entre familias. O sea, es muy sensible. Los litigios entre familias son en 2 casos. En familia, yo doy familia y es familia las que están peleando. Y generalmente en prescripción es familia, porque no tienen esas precauciones. Entonces deben tener mucho cuidado con esos comodatos precarios, con esos comodatos sin prueba, porque yo se los estoy explicando en la clase, como usted no tenga la prueba, la persona no va a decir que era un comodatario, él va a decir que era un poseedor, y usted no va a tener cómo desvirtuar la mera tenencia. Entonces, para eso estamos estudiando, ¿no? Tenemos que ser un poco precavidos, tenemos que ser un poco astutos, tenemos que ser prevenidos y mi hermano, eres mi hermano y todo, pero yo me voy tranquilo y fírmame este contratico. No va a pasar nada, pero fírmame este contrato donde coste que es un comodato y que cuando yo te pida la cosa tú me la vas a devolver o pongamos un tiempo para tu tranquilidad a 5 años, está bien, ¿no? Entonces, fíjense cómo vamos utilizando los contratos y los derechos reales para lo que necesitemos. Recuerden que eso se llama el querer negociar. ¿Qué es lo que las partes están queriendo negociar? Pero chicos, como el querer negociar quede en la boca de ustedes, créanme que yo pocas veces he visto que en el derecho respetan la palabra. La gente dice, no, lo que se pruebe, lo que diga el juez. Claro, lo que diga el juez es un litigio de qué pruebas tú y qué pruebo yo. Y lógicamente el comodatario sin documentos va a ir ganando porque usted no va a poder demostrar la mera tenencia. Además, porque esto es gratis. En el arrendamiento usted tiene una ventaja. Usted prueba que todos los 5 de todos los meses él me pagaba. Pero ¿qué va a probar aquí si usted se fue para Suiza 6 años después, no le consignaba, no firmó nada? Entonces, mucho cuidado, que esto ni siquiera es la intervención del título, está en la viveza del título. O sea, esto es que se pone en una buena posición. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Recuerden, en la confianza está el peligro, dicen nuestros mayores, y deben tener algún tipo de razón. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. No, mentira, por viejo que por diablo, así es la cosa. Bueno, chicos, entonces, Raquel.
Oiga, Cristian, si ve que aquí nadie le dice nada a Raquel. ¿Ah? ¿Sí o no, Cristian? Tal cual, se puede participar libremente. Oiga, pero qué cosa, ¿ah? Imagínese, yo decía, como ellos vean todas las veces que Raquel intervino, mejor dicho, pues, ¿ah? Ay, profe. A ver, Raquel. Raquel, hágale. Tengo dos dudas. Primero, usted está hablando que se puede retener la cosa, o sea, el comodatario puede retener la cosa, pero el artículo 2207 me dice que no. Supongo que esa es la regla general. Dice el comodatario no podrá excusarse de restituir la cosa reteniéndola para seguridad de lo que le deba al comodante. Tenía esa duda. Y en el artículo 2210 me dice que cesa la obligación de restituir desde que el comodatario descubre que es el verdadero dueño de la cosa prestada. ¿Cómo así que él descubre que eso era de él? Espérenme, vamos primero por lo primero. ¿Cuál fue el primero que me leyó? Raquel. El 2207. El 2207, claro, porque él todavía está en el 2000. Miren la lógica de los artículos, miren qué bonito. En el 2207 él todavía no me ha hablado de la indemnización. Y es que la retención solo opera para garantizar el pago de la indemnización. Entonces, claro, en el 2207 todavía está en la regla general, está en la unilateralidad, todavía nadie ha hecho expensas, nadie tiene por qué devolver las expensas. Una vez el 2216 me habla de las expensas y de la obligación del comodante de indemnizar al comodatario, efectivamente con posterioridad el 2218 me dice que el comodatario podrá retenerla mientras no se efectúa la indemnización, Raquel, de los que se tratan los dos artículos precedentes, o sea, 2216 y 2217, salvo que el comodante caucione, o sea, me dé una garantía, una caución de la cantidad que le debo. Por ejemplo, le haga una, ¿cómo se llama esto? Una garantía, hago un contrato de una garantía de que le voy a pagar, ¿ya? Entonces, depende de esa circunstancia. ¿Listo? Entonces, ojo, los artículos hay que saberlo leer en su orden. Como Raquel está en el 2207, todavía no ha aparecido el 2216. Y cuando el 2218 me habla de la excepción, me dice que solo para los dos artículos siguientes, o sea, 2216 y 2217. ¿Listo? Ok, lo otro es, Raquel, el otro artículo. 2210. 2210. Cesación de la obligación de restitución. Cesa la obligación de restituir desde que el comodatario descubre que él es el verdadero dueño de la cosa prestada. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Raquel, usted me tenía que restituir en diciembre del 2020, pero y así es. Y en diciembre del 2020 yo voy y le digo, Raquel, para que me devuelva la cosa, pero Raquel me dice, bueno, voy a matizar el ejemplo para ponerlo mejor. Resulta que era para diciembre del 2020. Yo muero en noviembre del 2020. Y mis herederos, que son los continuadores de mi personalidad, van en diciembre a restituirle a Raquel. ¿Qué pena, Raquel? Nuestra mamá murió. Obviamente el contrato no se terminó. Nosotros dejamos que usted terminara porque faltaba el tiempo que estaba convenido. Entonces, para que nos devuelva la cosa. Pero Raquel dice, ay, imagínense que me acaban de notificar que en la muerte de la doctora Vanina dejó un testamento en el que me dejaba la cosa a mí, me la heredó a mí. En su libre disposición, la doctora Vanina tan linda me gratificó dejándome la propiedad de la cosa. Así que qué pena, no tengo que devolver porque ahora yo soy la dueña de la cosa. Claro, miren que la pregunta de Raquel es, pero ¿cómo así que no sabía que era la dueña de la cosa? Entonces a mí me toca ingeniarme un ejemplo donde ha mutado la condición y usted ahora pasó a ser dueña de la cosa. Claro, tiene que esperar un ratico, Raquel, porque me acabo de morir, hay que hacer la sucesión, tenemos que abrir el testamento, tenemos que hacer la sucesión para que el bien le pueda quedar a usted. Pero lo que dice la norma es, ya no devuelvas, porque es que con el testamento tú vas a ser la dueña. ¿Listo, Raquel? ¿Y para todos los demás? Sí, claro, claro. Sí, bueno, claro, pues. con respecto a eso, yo puede ser un ejemplo siguiente. Sí. Puede ser un ejemplo siguiente. Por ejemplo, cuando la casa es de un familiar, por ejemplo, del papá, y son dos hermanos, pero la casa... ¿Son dos hermanos quién? ¿Dos hijos del papá o el papá es hermano de otra persona? Son dos hijos del papá. O sea, el papá es el dueño y el papá tiene dos hijos. Exactamente. Okay. Ajá. ¿Y? Uno de los supuestos hijos es el directo dueño
de la casa, pero que ese no lo sabe. Y el otro hermano se hace como si fuera el supuesto acomodante. En ese caso se podría aplicar lo que le estaba explicando a Raquel. Sí, pero la cosa es, ¿y por qué el dueño no sabe que es el dueño? O sea, yo le puse un ejemplo así de Por eso fue que yo pregunté. Por ejemplo, por eso tendrían que matar al papá, o sea, no matarlo, digo que el papá muera y que en la herencia le haya dejado esa casa a una persona que no sabía que se la había dejado, que es mi mismo ejemplo. Claro, porque es que yo entiendo que la pregunta, o sea, lo que le sorprendió a Raquel es cómo la persona no sabe que es dueña, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué nos sorprende con eso? Eso, de pronto usted no sabe, Raquel, que yo le doné. Lo que pasa es que, fíjese, en la donación por actos entre vivos, usted tiene que aceptar, o sea, que usted se entera. Pero si yo les dejo un testamento, ustedes no tienen por qué enterarse mientras yo no me muera. Porque recuerden que el testamento solo tiene efecto después de mi muerte. Entonces, a lo mejor ya yo sé que la casa le va a tocar a Raquel y que cuando me muera, Raquel se va a llevar esa sorpresa. Pero Raquel no lo sabe, ni lo sabe nadie, porque de pronto yo hice un testamento secreto, cerrado, que la gente todavía no conoce. Si han visto que en las novelas dicen y que ahora como Vanina se enteró que Raquel hablaba mal de ella, cambió el testamento, mandó a llamar al notario para cambiar el testamento, más o menos la cosa así como estilo novelesco, ¿cierto? Entonces me tocó buscar un ejemplo para que pudieran entender eso. También se da mucho como en restitución, en cuando las personas están peleando un bien de propiedad y poseedor y no sabemos quién va a ganar. Entonces le dicen, mira, imagínate que la doctora Vanina te ganó el litigio, ya eres la dueña porque ella dijo que prescribiera o que te reivindicaran. También podría ser, ya tendríamos que buscarnos la forma en la que sorpresivamente somos dueños de algo. Lo que más se me ocurre obviamente es lo de la herencia, ¿no? Porque en la donación generalmente nos enteramos, ¿ok? Listo. Bueno, chicos, no hurguemos más ahí. Yo sé que a ustedes les gusta profundizar, pero recuerden, objetivo cumplido, tipo de contrato, tipo de bien, gratuidad oneroso, unilateralidad, perfeccionamiento. Ya lo demás es del docente de contrato, porque ya todo el detalle del comodato es un contrato, ¿no? Ya con eso ustedes cuando lleguen ustedes no van a decir que es el comodato y me hacen pasar la pena con el docente. Claro que ustedes saben qué es, en qué consiste, algunas modalidades, pero ya el detalle mínimo se lo da su docente de contrato. Recuerde que los artículos 2200 y pico no son de mi responsabilidad, están en el libro de los contratos. Mi objetivo es que usted distinga entre un derecho real y un derecho personal. Y por favor, que no me confunda el uso como derecho real con el préstamo de uso como derecho personal, porque son dos cosas totalmente diferentes. Ese es mi objetivo y creo que debe estar cumplido. Y además, por las búsquedas de ustedes, que está bien, encontraron las excepciones, la excepción de la excepción, la terminación, el precario y todo lo demás que encontraron. Pero ya no los voy a dejar encontrar más porque tengo que pasar a lo mío, que es el mutuo, que es que conozcamos los otros. Entonces vámonos para mutuo, por favor, cerremos la maleta de comodato y abramos la maleta de mutuo, ¿cierto? Entonces, mutuo se llama préstamo de consumo. Mucho cuidado que esa palabra aquí va a ser peligrosa. Bueno, antes de pasar, fíjense que me desviaron de lo importante. Esto sí es muy importante, excúsenme que me voy a devolver. El artículo 2200, cuando dice que es comodato, su segundo inciso dice así: este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa. Entonces, esto parece un contrasentido, ya acercándonos al último corte, ¿cierto? Porque la pregunta es, pero doctora, si usted nos dijo que la tradición es un modo de adquirir el dominio, ¿por qué se va a perfeccionar el comodato con la tradición si el comodatario tiene que devolver la cosa? O sea, no cuadra el artículo o la definición que da el artículo. Alberto, ¿va a hablar o apagamos el micrófono, por favor? Eso, gracias, Alberto. Entonces, resulta que, oh sorpresa, la doctrina nos dice que ese es un error del Código Civil, que el Código se equivocó, que no debió decir que este contrato se perfeccionaba por la tradición, porque recuerden, la tradición es un modo de adquirir y cuando se adquiere ya la persona es titular y en consecuencia no tendría que devolver el bien. Entonces, la doctrina, toda la doctrina, además lo ha dicho también la Corte Suprema, ha dicho el Código se equivocó. La verdad es que ahí está mal, por favor táchenlo, mire que yo lo tengo tachado. Por favor, tache la palabra tradición y ponga la palabra entrega. Es que de hecho,
El 2200 dice por la que se entrega una cosa a la otra para que tal cosa. Entonces, se equivocó el código. Este sería un contrato que se perfecciona con la entrega de la cosa, pero entrega no siempre es tradición, porque la tradición implica la constitución de un derecho real, recuerden, título y modo, y la tradición es un modo de adquirir. Entonces, por ahí podemos sacar que el código se equivocó. ¿Okay? Les quiero contar que en una prueba Saber Pro, y ustedes obviamente sacan mucho pecho en la Universidad de Cartagena, que sacamos la mejor prueba Saber Pro, y es cierto, y justamente creo que es a propósito de lo que les exigimos y de lo que ustedes dan, salió una pregunta así, o sea, la pregunta era que, o sea, te decían, de las siguientes frases del comodato, ¿cuál tiene un error? Se te decían, ¿que es gratuito? No. ¿Que puede ser sobre muebles o inmuebles? No. ¿Que es para que lo usen? No. Y había una opción que decía, este contrato se perfecciona con la entrega de la cosa, y ese era el error. O sea, usted como estudiante tenía que marcar que ese era el error. ¿A qué voy? A que qué bueno que el Saber Pro esté evidenciando en sus preguntas para que los estudiantes caigan en cuenta de cuáles son los errores, lo que quiere decir que es un error generalizado. Yo creo que ya a estas alturas no se deben sorprender que el Código Civil tiene muchos errores, pero lo importante es que usted los corrija, que sepa que su docente se los corrigió y que a partir de aquí ustedes tienen que hacer esas correcciones para que no haya confusiones, ¿cierto? Okay. Perdón, doctora. Sí, el error sería que se perfecciona con la tradición. Exacto, no es con la tradición. Hay que tachar la palabra tradición y hay que poner entrega. Okay, se perfecciona con la entrega, ¿ya? Claro, porque la sola entrega. Porque cuando yo entrego un bien, por ejemplo, Cristian, cuando le arrendé el bien a Martínez, yo se lo entregué, pero arrendado, luego ella me lo devuelve. Es que recuerden que estos son de mera tenencia, entonces como es de mera tenencia, tiene que regresar al propietario, pero cuando yo tradito no va a regresar, porque cuando yo tradito ya hubo título, ya hubo modo, y obviamente el otro se va a hacer dueño. Además que este no es un contrato de mera tenencia, a través del comodato nadie se puede volver dueño del comodato. Se puede volver dueño si el comodatario se pasa de astuto y se vuelve poseedor, pero normalmente con comodato no. Entonces tachamos la palabra tradición y ponemos la palabra entrega. Chicos, se van a acordar de mí, cuando vayamos a título y modo van a entender el porqué de los errores del código y se los voy adelantando. El código confunde entrega con tradición y le voy a decir algo que más adelante perfeccionaré, no hoy. En ocasiones la entrega perfecciona la tradición, pero hay momentos en que la entrega no perfecciona la tradición. Entonces, ¿qué es lo más sano? Que distingamos entrega de tradición. Entregar, en su sentido lato, es pasar de unas manos a otras, ¿cierto? Mientras que la tradición trae consigo una serie de requisitos porque es un modo de adquirir y porque después que ocurra la tradición, el otro se va a volver dueño. Entonces, yo podría concluir que la tradición tiene como que una categoría un poquito más delicada y entonces no debemos estarlas confundiendo. Amén de que he dicho que en ocasiones la tradición se perfecciona con la entrega. Entonces, sí es un trabalengua, pero no es un trabalengua de hoy, es un trabalengua de el último tema, pero ya yo voy preparando mi camino y por lo pronto voy aclarando que aquí este contrato se perfecciona con la entrega de la cosa, ¿ok? Con la entrega de la cosa. Entonces quitamos tradición y ponemos entrega, que se compadece, o sea, guarda relación con la primera parte del artículo que dice por la cual una parte entrega a la otra. Entonces sigamos con la palabra entrega, porque el código dijo entrega. Eso es un poco lo que les quiero significar, ¿cierto? Por ahí hay un chiste, un mal chiste, además dicho sea de paso, pero es un chiste que tiene que ver con lo que he explicado hoy, de las solemnidades, las entregas, la tradición, la consensualidad, y es que preguntan que qué tipo de contratos en matrimonio desde su perfeccionamiento, y los chistosos dicen que es real porque se perfecciona con la entrega de la cosa, ¿cierto? Pero no es real, no se perfecciona con ninguna entrega de la cosa, se perfecciona con las solemnidades. En Colombia el matrimonio es un contrato solemne que exige unas solemnidades para que efectivamente este se pueda perfeccionar, ¿okay? Entonces, nada de bajo la luz de la luna y las estrellas, nada que entregando la cosa, obviamente eso no es así, sino que tiene que haber una serie de solemnidades para que el contrato esté perfecto, pero es a propósito de lo que se necesita para que un contrato esté perfecto. Entonces, aquí lo que nos dicen es que se perfecciona, sí se perfecciona con la entrega de la cosa. Si no entregué el bien en comodato,
no hay comodato, así de sencillo, ¿ya? Porque en eso consiste, en que yo lo dé para usarlo. Entonces, qué paradójico. No lo he dado, luego no lo están usando, luego entonces no hay comodato. Fíjense que en ocasiones la lógica sí nos puede sacar un poquito adelante. ¿Listo? Bueno, hechas las aclaraciones que era necesaria para que me puedan entender algo del mutuo, efectivamente el mutuo dice que es un préstamo, pero de consumo. Allá iba a usar la cosa y a devolverla, mientras que aquí se sugiere que voy a consumirme la cosa. Entonces dice, el mutuo o préstamo de consumo es un contrato en que una de las partes entrega a la otra una cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género o calidad. Claro, como la cosa es fungible y la cosa se va a consumir, no puede devolver la misma, tiene que devolver otra cosa que sea igual a la cosa que se prestó, ¿ok? El típico ejemplo del mutuo es el préstamo de dinero. El dinero se gasta, se acaba, pero yo lo puedo sustituir por otro de la misma denominación. Entonces yo le presto a Alberto 500,000 pesos. Alberto verá en qué se va a gastar esa plata. Pero al final, Alberto tiene la obligación conmigo de devolverme otros 500,000 pesos. Otros billetes, otra denominación, como sea, pero, perdón, la misma denominación, pero otra denominación, pero que sean 500,000 pesos. Eso sería un mutuo. Entonces, Alberto se gasta la plata, se la consume en el buen sentido de la palabra, hace uso de ella y posteriormente me la devuelve. Claro que no, Alberto, es simplemente un ejemplo. Aquí todo lo que se diga son ejemplos, ¿cierto? Bueno, entonces la pregunta es, vamos a hacernos las preguntas, ¿sobre qué tipo de bien recae? Miren eso. ¿Mueble o inmueble? Mueble. Ambos. Mueble. No, solamente mueble. Mueble, Yo diría que es mueble. Solo mueble. ¿Cómo te ¿Hay consumes? alguna cosa consumible que sea inmueble? Fungible. Imagínense, miren cómo se perdieron mueble y mueble. Doctora, yo estoy seguro que es mueble. Yo estoy seguro que es mueble. ¿Estás seguro que es mueble? Sí, señora. Yo era pero estoy seguro que es mueble. A mí me fascina cuando la cosa no está clara, sino que ustedes se van moviendo de un lado a otro, ¿cierto? A ver, lo primero es, ¿qué es fungible? A ver, ¿qué es fungible? ¿Qué es una cosa fungible? Algo que se consume, que se se acaba. Mueble. Miren eso, algo que se consume, algo que se acaba, algo que es mueble, tres cosas totalmente diferentes. En realidad la fungibilidad es diferente a la consumibilidad. Ahora, puede haber algo que sea fungible y consumible, puede haber algo que sea consumible y fungible. Esto lo debieron ver, adivinen dónde. ¿Dónde debieron ver esto? Derecho romano, doctora. Excelente, en derecho romano. ¿Y qué vieron en derecho romano? A ver. La cosa fungible es lo que se puede sustituir por otra igual de su misma calidad. No necesariamente consumible. O de otra especie. Perfecto, un momento. Eso es perfecto lo que Stephanie dijo. Una que se puede sustituir por otra que no necesariamente, que puede o no ser consumible. Por ejemplo, una bolsa de leche cualquiera, marca Colanta, yo la puedo sustituir por otra bolsa de leche marca Colanta y es consumible. Pero también yo puedo sustituir un abanico marca Samurai por otro abanico marca Samurai, o sea que es fungible pero es no consumible, ¿ok? O sea que por favor no confundan la fungibilidad con la consumibilidad. Adivinen quién las confundió. El Código Civil. El Código Civil define fungibilidad como consumibilidad. Otro de las perlas de nuestro Código Civil mala vida, ¿cierto? Pero bueno, como aquí ya tenemos la capacidad de desentrañar el espíritu del legislador y ya estamos más conocidos de lo que es el código, el error del Código Civil, vamos a ver el error para que lo corrijan enseguida. Por ahí el artículo 660 y 655, miren, el 663 dice, las cosas muebles se dividen en fungibles y no fungibles. A las primeras pertenecen aquellas que no puede hacerse el uso conveniente de la naturaleza sin que se destruya. Las especies monetarias, en cuanto perecen, porque las empleas, son cosas fungibles. Entonces, eso de fungible, de cuando se desaparece con su uso, eso es consumibilidad. Entonces, el código confundió fungible con consumible. Ya Stephanie nos sacó del error. Ya sabemos que es fungible. Ahora miremos que es consumible. Consumible, ahora sí, son las que se pueden
acabar, destruir, desaparecer con uno o varios usos que hagamos de ella. La manzana me la como en 5 bocados, pero obviamente, ojo que por ahí escuché algo y es que porque no se pueden consumir los inmuebles. Hay una forma de consumirlo que es, o sea, una forma de entender que se consumen que es, obvio, no comiéndoselo, sino haciendo uso de ellos. El desgaste de los inmuebles. Más que el desgaste, bueno, podría ser, pero a eso le llaman el demérito por uso, claro, el demérito por uso, pero también podría ser que yo lo disponga de él, y en esa medida es como si hubiera desaparecido de mí, porque yo se lo di a Raquel y Raquel me dio lo que el bien valía, ¿cierto? Entonces ya ahora la dueña es Raquel, pero Raquel me pagó a mí por eso. Pero efectivamente el bien ya para mí no existe, ¿no? Ya salió de mi patrimonio. Pero a mí no me gusta entenderlo así, a mí más bien me gusta entenderlo como yo se lo expliqué, que es que yo hago uso de mi yuja butendi y yo dispongo del bien, yo hago mi poder de disposición y en efecto lo enajeno, Raquel me lo compra, hasta ahí vamos en compra. No hemos dicho que es dueña. Si Raquel tiene título y modo, se va a volver propietaria y va a salir de mi patrimonio y va a entrar de Raquel. Conclusión, no nos desviemos, lo que queremos mirar es que consumibles diferentes fungibles. Ahora, pueden haber cosas fungibles, consumibles, fungibles, ¿no? Este código civil me lo pueden cambiar por otro y es no consumible. Pero también puede ser que este código civil esté firmado por don Andrés Bello, por decir alguna barbaridad, y entonces es no fungible porque no tiene un poder de cambio, porque don Andrés Bello no dejó ningún otro código firmado, y además es no consumible, ¿ya? Entonces, por favor, hagan apelación o hagan uso de las definiciones para que no haya problema. Ahora sí, aclarado ese problema, nada, ¿sobre qué tipo de bien recae el uso? ¿Mueble o inmueble? Mueble, 100% seguro. Sí, 100% seguro, pero mire, pero Gerardo no me dice por qué. ¿Por qué mueble si el problema es que el código habla de consumible o fungible? Doctora, pues yo no puedo, o sea, hacer un préstamo de consumo en una casa, me imagino. O sea, aludiendo a eso, a ese argumento, pues yo podría decir de que no, de que solamente sobre muebles. Yo lo voy a decir de una mejor manera, aunque tiene relación. Los inmuebles no son cosas que tengan un poder de cambio, porque miren que me dice que yo lo tengo que restituir por otro igual. Y no hay inmuebles iguales en Colombia. Por más que estén en la misma urbanización, cada inmueble en Colombia es único. Tiene un folio de matrícula inmobiliaria. Y aunque estén al ladito y ambos estén en el frente, uno colinda al sur con una parte, al este con otra, al oeste con otra y al norte con otra. Fíjense que por eso en las escrituras públicas siempre se ponen los linderos de los inmuebles. Colinda al norte con tal, al sur con tal, al tal, no sé qué. Entonces, aunque el apartamento 701 y 702 ambos den para el frente y estén en el mismo conjunto, no son el mismo inmueble porque colindan uno con el otro y tienen frentes y partes posteriores diferentes. Entonces, lo que podemos concluir es que en Colombia los inmuebles no son cosas que tengan un poder de cambio. Cada inmueble en Colombia es un único inmueble. Entonces tendríamos ahora sí, Gerardo, que concluir, o sea, no nos quedó muy fácil. Tenemos que mirar que por el tipo de bien, para lo que es dado, que es para que se lo consuma y me lo devuelva, tendríamos entonces que concluir que solo recae sobre bienes muebles, que además que tengan un poder de cambio, ¿cierto? Un poder de que me lo consuma, me lo acabe y pueda sustituirlo por otro. El típico ejemplo es el dinero, que tiene un poder de cambio por otro que sea de la misma, que sean los mismos 500.000 pesos, por más que sean otros billetes, que sean monedas, que me los consignen, etcétera, ¿cierto? Que me den un bono, pero son 500.000 pesos. Entonces, en esa medida, chicos, el mutuo, perdón Sergio, el mutuo es algo que hacemos mucho. Cada vez que usted le están prestando un dinero es un mutuo, ¿no? Y si le presta la manzana es un mutuo, y si le presta una botella de whisky para que le devuelva otra botella de whisky es un mutuo. Mira, mi hermano, tú consúmete la botella y mañana me la consigues porque sé que está urgido para la cena romántica de esta noche. Entonces mañana cuando te hayas tomado la botella me haces el favor y me compras una botella igualita, del mismo año, de la misma marca. No me vengas a cambiar estas que valen 3 billones de pesos por una que vale 500.000 pesos, ¿no? Entonces, que sea la misma botella de vino, de la misma denominación, del mismo año, de la misma cosecha, del mismo viñedo, yo no sé, pero que tenga el mismo poder de sustitución. ¿Estamos claros? Sergio. Doctora, yo tenía una pregunta con respecto a lo que está comentando de las cosas fungibles, y es que yo tenía entendido que yo podía
entregar un objeto, sea cosa, bien, como quieran llamarlo, que el código plantea como bien como cosa. Y mi pregunta ya es que, por ejemplo, yo puedo, por ejemplo, decir que yo tengo un coco y usted me entrega dinero por ese coco. Eso sería de todos modos fungible, porque usted me está dando un valor correspondiente al valor del coco. Y no son de la misma especie, o me equivoco. O sea, pero eso es una compraventa. Claro, excelente, claro. Si ya yo estoy diciendo que me lo cambies por otra cosa, o es una permuta o es una compraventa. Claro, yo te di el coco y tú me diste los 1.000 pesos que costaba el coco, ¿ya? En esa medida se va desvirtuando. Sergio, mire que la norma dice que debe restituir otras tantas del mismo género y calidad. La norma es clara. Ahora, supongamos que Sergio me dice, doctora, mire, yo no puedo salir, yo soy hipertenso, yo soy una persona obesa, yo corro riesgo saliendo a comprarle la misma botella. Por favor, doctora, recíbame la plata. Yo estoy consintiendo y hemos mutado nuestro contrato por un consentimiento porque usted me convenció de que era riesgoso que usted saliera a comprarme la botella. El coco creo que no es riesgoso porque pasan por ahí por la puerta y lo compran, ¿cierto? Entonces vamos a cambiarnos de coco para la botella. Me parece mejor la botella de vino que me podría poner como en ese aprieto, ¿cierto? Entonces, claro, el problema, y recuerden lo que dijimos en la clase pasada, el problema es que como usted se despiste en una cosita del contrato, puede terminar en otro, que no está mal, y que si las partes lo acuerdan, pues bueno, vaya y venga, o sea, eso no hay ningún problema. Mire, Sergio, le vendo mi casa, listo, perfecto, pero en el camino se me presentó un problema y le digo, Sergio, no puedo terminar de pagarte. Recíbeme por los 20 millones que quedan una moto que yo tengo. Bueno, listo, eso es posible. Sergio dirá, antes que no me quede nada, de verdad me tengo que embargar y el proceso y la cosa, mejor que me dé eso. Entonces le di parte en plata, parte en una cosa. Tenemos que mirar el valor para ver si quedan compraventa o si quedan permuta. Ahí está, no hay ningún problema. Yo no los obligo a que terminen como comenzaron, pueden variar en el camino, si las partes de común acuerdo lo permiten. Recuerden que hay una cosa que se llama la novación, que una obligación mute por otra. Eso es totalmente permitido. Ya les van a dar desobligaciones y después que yo cumpla con la obligación, pueden ser una transacción, no sé si han escuchado hablar de una dación en pago, no sé si han escuchado hablar de una... la hipoteca inversa, el decreto utiliza ese ejemplo, que el heredero dará la cosa en pago, ¿cierto? La dación en pago. Entonces, hay muchas cosas que se les vienen, chicos. Esas son las formas de extinguir las obligaciones, clásicas desde el derecho romano y que todavía se mantienen, pero ya, si ganan esta materia, deben pasar a obligación. Entonces, ya ahí les van a explicar la novación, la transacción, el desistimiento, la dación en pago, todas esas cosas se las debe enseñar su profesor que me sigue a mí. ¿Listo? Entonces, muy bien, Cristian, porque en efecto va a mutar en otra cosa. Lo clásico es, te di 500.000, me das 500.000. Eso es lo clásico de un mutuo, ¿cierto? Obviamente podrá haber algún interés en el caso del mutuo, etcétera. Ok, ahora miremos. Les dejo esta perla para terminar, que a mí me gusta terminar las clases así. El 2222 dice, no se perfecciona el contrato de mutuo sino por la tradición, y la tradición transfiere dominio. La pregunta es, ¿se habrá vuelto a equivocar el Código Civil o aquí sí está bien? Yo creo que aquí sí está bien. Yo creo que aquí sí está bien, pero un momento, no me dañen la sorpresa. Todos vamos a leer a la próxima clase si está bien o está mal. Y me van a argumentar. Ya, no acepto respuestas hoy. La clase se acabó, son las 5:10 y yo les voy a dejar. No. El antícrisis, doctora. ¿Está bien y aquí se equivocó? ¿Será que el comodato está bien y aquí se equivocó o aquí también está errado? ¿Y por qué? Recuerden, es derecho personal, pero este es diferente al otro. Entonces miremos si aquí se equivocó o no se equivocó. Artículo 2222. ¿Es una equivocación o no es una equivocación? Y amanecerá y veremos el lunes. ¿Listo? Doctor, el antícrisis. No terminamos, no hay problema. Porque a mí me fascina hacer esto, Talía. Es más, yo extraño estar en el aula en físico porque a las 5:10 yo dejaba mi pregunta y yo me iba y los estudiantes detrás de mí, yo decía, no me digan nada. Nos vemos el lunes porque esa es la mejor manera de que se acuerden de mí el fin de semana. La doctora Danina, como siempre, mandándonos a buscar cositas. Claro que sí, así es la vida. Entonces ya piensen en mí el miércoles, jueves, viernes o en el peor de los casos, piensen en mí el domingo en la noche.
Ya, ¿cierto? De buena manera. Y dice, ay, la doctora Vanina nos dejó algo. Y ya se ponen a buscar lo que yo les dejé. De buena manera, de buena manera. O el lunes en la mañana tienen esa... El lunes 1 hora antes de la clase. Ay, yo sé. Y hay gente que va entrando a la clase y me dice, doctora, no lo busqué. Yo lo sé. Yo sé que hay diferentes tipos de estudiantes. Hay unos que apenas cuelguen se van a buscarlo. Hoy mismo. Porque no pueden dormir tranquilos. Otros lo dejan para el domingo. Y otros... El pobre lunes en la mañana mi mamá sufriendo. Te imaginarás por qué mi mamá sufriendo, ¿no? El lunes en la mañana. Entonces, por favor, con respeto de mi mamá, hagan todas las vueltas antes del lunes, ¿cierto? Entonces buscamos si está bien o está mal. Piensen bien su respuesta, por favor. No se queden con lo que yo dije. Piensen la respuesta. Juan David. Profe, disculpe, es que yo no quería interrumpirla cuando usted estaba dando su clase porque estaba muy buena la clase. Y quería hablar con usted de parcial, porque usted había quedado que habláramos hoy del parcial. No sé, yo creo que yo le voy a hacer un examen, hagamos un examen de conocimiento, para que estudien todo. Pero, o sea, de pronto, por eso, pero de pronto aclarar qué modalidad de pronto, si va a ser... un examen con tiempo, Yo les doy 10 minutos para que contesten todas las preguntas que yo hago. Por internet, y hacen los memes esos que yo veo por ahí que empapelan la pared hasta más no poder. Porque yo he visto esos memes, ¿no? Bueno, profe, listo, era como para dejarlo claro y ya. ¿Estamos de acuerdo entonces todos en hacer un final, un examen parcial? Como las preguntas. Esas preguntas, pregunten cómo son mis preguntas. Pregunten, oye, ¿cómo son las preguntas de Vanina Moadini? Pregunten. No, señor, 3 horas no. Miren, en la línea dice un examen que duró 13 minutos. Parciales tiro. Sus exámenes son de verdadero y falso, me han dicho. Pregunten cómo son mis exámenes para que también se deleiten con la respuesta. Digan, ¿cómo evalúa Vanina? Pregunten, ¿cómo evalúa Vanina? Y ahí les dice, pregúntenle a los de tercero, a los de cuarto, a los de quinto. Entonces dirán, no, pero es que estamos en pleno COVID. Nada, ella va todo aunque haya COVID. Juan David. Ya vio Juan David que no debió preguntarme por eso. Ahora sí se les va a dañar el fin de semana. Nos preguntar primero y después vemos si hacemos examen o no. Es que está sujeto a consideración, es una votación, ¿cómo es la cosa? Caramba, no sabía eso. Es que era un mutuo acuerdo. No, mentira, chicos, el lunes hablamos, por lo pronto busquemos lo de... A ustedes les conviene no hablar de eso, de verdad. Yo creo que a ustedes les conviene no hablar de eso. Una pregunta antes de que se vayan. Juan David, mentira, yo sé que debo pensarme en algo, pero les voy a pedir que me esperen porque debo calificar esta semana un curso, estoy pensando en eso. O sea, salgo de 2 cursos de otra universidad y me dedico a pensar cómo los evalúo ustedes. Pero créanme que sí, he hecho exámenes orales, he hecho talleres, he hecho preguntas con tiempo a través de un examen escrito, he hecho orales, he hecho de todo, estoy, mejor dicho. Lo único que no me gustan son las exposiciones y ya les han debido decir que a mí no me gustan las exposiciones, lo único que no me gusta. Vamos a ver qué se merecen, cómo se merecen que los traten el examen. 5 para todo el mundo. Imagínense, mire eso, 5 para todo el mundo, porque no hacemos una lesión enorme, 2.5 para todo el mundo. La mitad de uno, 2.6 ya. No, profe, usted dijo que no merecía. Más de la mitad es lesión enorme, o sea, la mitad, 2.5. Chicos, si hay gente que está en materia, le quedan 1.20, le queda inhabilitable, o sea, van bien. Dime, cada dorime. Pero es mejor ganarse una nota, un 1.5 por mérito que un 2.5 regalado. Cierto que sí, eso me gusta, eso es verdad. Aunque saquen 1, aunque saquen 0.80, aunque saquen 5, pero cada cual se hizo su examen, ¿cierto que sí? El problema de por internet, yo me imagino ustedes con llamada a un amigo, ese día colapsan las redes. No, tampoco, no. Que no, ay Dios mío, yo que me los conozco a ustedes, parece verlos por un hoyito a todos. Profe, chicos, hablemos el lunes, no se preocupen, hablemos el lunes de ¿Usted tomó lista? Sí, señora, yo tomé lista, yo tomé fotos. Mi compañera Brisa no pudo asistir hoy porque tuvo un problema personal, ¿ves? Vale. Eso lo había escrito por el chat.
Vale, listo, gracias Juan David. Bueno chicos, quedamos así, que les vaya bonito. Ya saben, a mirar qué pasa con el mutuo, si se perfecciona o no con la tradición. Bueno, que les vaya bien. Chao, chao. Hasta luego. Chao, doctora, bendiciones. Chao, profe. Chao. Chao, profe.